Bien. Bienvenidos a Encuentro de Patriotas Web TV. Hoy nuevamente nos acompaña Gabriel Fernández Gasalla, economista y especialista sobre todo en economía urbana. Gabriel es docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y coordinador de la Escuela de Formación Política ARGE 21. Bueno, ¿cómo te va? Bien, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Gracias por estar nuevamente aquí en Encuentro de Patriotas, Daniel. Gabriel, en este contexto de la República Argentina, de Latinoamérica en general, pero de la República Argentina, vos estás trabajando a lo que es absolutamente importante, que es el plan de fundación de nuevas ciudades para la República Argentina. ¿Podés explicarnos un poquito de qué va esto? Sí, bueno, es un trabajo que no pretende ser original. Hay muchas personas, instituciones que a lo largo de la historia argentina y más recientemente también, no solo en el pasado, han hecho propuestas a partir de investigaciones personales o institucionales acerca de la necesidad de instrumentar algún plan de fundación o refundación de ciudades en el territorio nacional. Y esto lo hacemos en el marco de un trabajo de investigación que desarrolla la Universidad Nacional de Quilmes. Y aparte es una inquietud que tengo ya desde hace varios años, porque también he relevado varias investigaciones, tratado de comprender la lógica y los objetivos propuestos por otras personas, otras instituciones. Y bueno, sin pretender tampoco tener un grado de originalidad, de innovación, sino continuar con cierta senda y ciertas experiencias y tratar de adaptarlas, de ayornarlas a estos tiempos, ¿no? Que son tan particulares también en términos de las demandas del desarrollo económico en general y del desarrollo urbano en particular. Y bueno, digo que no es un tema original, o que al menos ha estado, como se dice ahora, en agenda en algún tiempo, en el pasado, porque el diagnóstico inicial que tenemos que hacer es el de Argentina como un país macrocefálico. Un país macrocefálico, una gran cabeza. Si pensáramos con Argentina como un organismo, una gran cabeza con un cuerpo más raquítico, ¿no?, que acompaña esa gran cabeza. Bueno, es algo que ya en la noble tradición del ensayo argentino, Ezequiel Martínez Estrada, por ejemplo, en La cabeza de Goliat, ¿no? Lo dio, claro, en un tono literario, ensayístico, muy interesante, muy rico. Y bueno, Argentina sufre de esa enfermedad geográfica, demográfica, la macrocefalia, porque tenemos, como decía, un cuerpo inmenso, una cabeza gigante, llamada Área Metropolitana de Buenos Aires, Sí. donde se concentra el 40% de la población total de la Argentina. Y vamos a ver en detalle algunas estadísticas ahora para ilustrar este fenómeno. Pero esa macrocefalia genera también, o fundamentalmente, ineficiencia económica, crisis de vivienda, ¿sí? Una vulnerabilidad estratégica en términos geopolíticos, una vulnerabilidad estratégica total, ¿no? También. Y tenemos que partir de una evidencia, que algo que los argentinos no tenemos muy en cuenta a veces, que Argentina es el octavo país más grande del mundo. Entre 250 y pico de naciones, de estados que hay en el mundo, Argentina ocupa el octavo lugar por su extensión. Y en cuanto a su territorio y población, presenta distribuciones muy desiguales. Por ejemplo, según datos del INDEC, del censo del 2022, el 37% de la población vive apenas en el 0,4% del territorio, que es el área metropolitana de Buenos Aires. Y la densidad de la ciudad autónoma de Buenos Aires supera los 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Muy alta la densidad. Claro. Pero tenemos provincias como Santa Cruz, en la Patagonia, que es del 1,1 habitante por kilómetro cuadrado. Como les decía en la introducción, esto es un tema, el de la dispersión poblacional en el territorio, que tiene en cuanto a la necesidad de encontrar alguna respuesta, un antecedente histórico que es la generación del 80,
cuando emprendió, desde el punto de vista de la fundación de ciudades, ¿no? Y de comprimir Sí, sí, quizás sí, la ciudad de Buenos Aires, la fundación de la ciudad de La Plata, ¿no? Que vino también a resolver un tema de, bueno, la capital de la provincia de Buenos Aires, ¿no? claro. Una cuestión administrativa, jurídica, pero ahí tenemos un antecedente muy valioso, de una ciudad planificada, como decía, para descentralizar el poder de la ciudad de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, los autores de esa época, o quizás un autor que viene de la generación del 37, también como Juan Bautista Alberdi, tenían una máxima que era gobernar es poblar, ¿no? Y es muy Ujú, afín a los sectores liberales, ¿no? La tradición liberal, conservadora argentina, gobernar es poblar, que se relacionaba con una visión del poder territorial y de los factores de claro. desarrollo de aquellos años, de la generación del 80. Y quizás, bueno, podíamos complementar también con un eslogan, una visión de otra tradición política en Argentina, que es la del justicialismo. Perón decía que gobernar es generar trabajo, ¿no? Y yo lo veo como complementarias, no como opuestas, sino como Mm, complementarias. Y hoy lo podríamos actualizar en el 2025 como que gobernar es urbanizar inteligentemente. Y por eso esa necesidad que hablamos de urbanizar inteligentemente, de proponernos algún plan, ¿no? A largo claro. plazo, pero con acciones concretas en el corto plazo para fundar nuevas ciudades, ¿no? Eh, a modo de Perdóname, Gabriel, una cuestión. Cuando vos hablabas hace 2 minutos de que la República Argentina es la octava superficie en el mundo, una comparación lógica es si superponemos los mapas, Argentina va desde Moscú hasta Lisboa. Toda la exactamente, superficie europea es la República Argentina. exactamente. Imaginemos la cantidad de metrópolis, de ciudades que tiene Europa con amplios desarrollos y veamos las que tenemos nosotros. Ujú, exacto. Sí, 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 así es. Eso es para dimensionar, ¿no? La extensión de Claro. Argentina, bueno, extensión territorial. Y como vos muy bien decís, ha circulado en las redes hace poco tiempo un mapa, ¿no? Donde se ve Europa y Argentina Sí, superpuesta, ¿no? Desde Lisboa, como vos muy bien claro. decías, hasta Moscú, ¿no? Eh, Además, esto es importante porque nos permite romper cierta lógica centrada en la supremacía de Buenos Aires como puerto, como capital política, ¿no? Ujú. Y empezar a racionalizar, a organizar nuestro pensamiento en relación a la ocupación más efectiva del territorio argentino. Y es un tema interesante también porque se relaciona muy capilarmente con cuestiones como las del empleo joven, ¿no? Las nuevas ocupaciones que podrían demandar los jóvenes en Argentina. Y desde esta perspectiva, quizás esto sería un poco lo más innovador de esta propuesta, es un tema que conecta, ¿no? Desde el punto de vista de las propuestas para dar base a la fundación de nuevas ciudades, con Ujú. una audiencia joven interesada también en la tecnología, ¿sí? En nuevas formas de vida, en inversión, en tecnología, ¿sí? Entonces, eso también es una forma de romper con la agenda política tradicional, ¿sí? Ofreciendo una visión de futuro un poco más ambiciosa y disruptiva, ¿no? En Argentina, la agenda política ha quedado reducida a cuestiones más de coyuntura, fiscalistas, ¿no? Sí, totalmente. Y esta es una cuestión muy presente en una agenda, o que debería estar muy presente en una agenda de desarrollo nacional, ¿sí? Y Gabriel, una consulta. El plan de desarrollo de estas nuevas sí, ciudades estaría vinculado a los espacios anecuménicos, es decir, a los espacios que no están ocupados en nuestro país, o sería el desarrollo de poblaciones ya existentes? bueno, mira, es una combinación de ambas, ¿no? Porque Ajá. hay como un lugar común cuando se plantea la necesidad de descomprimir el AMBA, ¿sí? Ujú. Poblacionalmente, y ir hacia nuevos lugares y fundar nuevas ciudades, o generar estímulos para que se traslade la población a otros lugares de la nación, el espacio territorial nacional. El lugar común es, bueno, la Patagonia.
¿no? Es verdad, obviamente, de ahí donde tenemos menor densidad, como decíamos hace un instante, por kilómetro cuadrado, pero en esta propuesta que nosotros estamos elaborando, lo hemos dividido en tres ejes al menos, en principio serían tres ejes, donde el primer eje tiene que ver con la geopolítica y la soberanía, que es un tema recurrente en este tipo de planes, ¿no? O de propuestas que se hacen a título personal, o de ciertos grupos políticos, o centros de estudios, pero también en otras dimensiones que tienen que ver con lo demográfico y con lo económico, ¿no? En cuanto a la dimensión geopolítica y la cuestión soberana, nosotros pensamos que en el caso de un plan de ciudades para la Argentina 2025, lo ponemos así como para poner un tema, era una fecha de referencia, ¿no? El puntapié inicial. Claro, No quiere decir que ya pasó el 2025 y no se va a hacer, ¿no? Pero era como para fijar una referencia temporal, que es para ahora, ¿no? Para este tiempo. claro. No se trata solamente de construir casas, sino de rediseñar un mapa de poder territorial, ¿no? Ajá. Y en el caso puntual de la Patagonia, podemos decir que no podemos defender lo que no habitamos. Mm. Los países, después vamos a ver tal caso, algunas experiencias de estados nacionales que han propuesto políticas, estrategias de expansión territorial justamente por razones de seguridad nacional, ¿no? Y han pensado la seguridad nacional en términos de relocalización demográfica, ¿no? Hay varios casos, incluso en América Latina también, y en distintos estados. Pero entonces, la ausencia de núcleos urbanos en zonas estratégicas genera vacíos de poder, ¿no? Claro. Hay un vacío de poder, otros actores que no es el Estado Nacional y sus instituciones pueden ocuparlos con fines aviesos, espurios, ¿no? Por ejemplo, la pesca ilegal, ¿m? Que estamos hablando, es un tema que sí está en agenda cada tanto, esporádicamente, la narcocriminalidad, la pérdida de soberanía, ¿m? Entonces, hay una variedad de puntos estratégicos, críticos, y para esos casos, y en caso particular de la Patagonia, después vamos a ver en otros lugares de la Argentina que podríamos desarrollar este plan, nosotros proponemos la fundación de lo que se llama ciudades nodo, en puntos críticos. ¿Qué es una ciudad nodo? Una ciudad nodo es una ciudad a escala humana de entre 50 y 100 mil habitantes, ¿no? Con una intención, en este caso, en este primer eje geoestratégica, geopolítica, que tiene el objetivo de desarrollar ciertas actividades económicas que sean afines a las regiones donde se van a desarrollar esos planes para las ciudades nodo. Y en principio, nosotros definimos 4 áreas importantes desde el punto de vista geopolítico para esas ciudades nodo. La primera, el frente atlántico, en la Patagonia Argentina, para custodiar el mar argentino. Sí. Últimamente se habla, bueno, hay que dotar a la Armada Argentina, a la prefectura, de nuevas unidades, ¿no? Nuevos aviones que permitan controlar el mar argentino, pero paradójicamente el control sobre las riquezas argentinas, sobre la soberanía del mar argentino, comienza en la costa argentina. Claro. Entonces es importante desarrollar ahí ciudades estratégicas sobre esa fachada atlántica que permitan, ahora vamos a verlo luego un poco más en detalle, desarrollar un modelo económico que le dé sustentabilidad a esas ciudades y que permitan servir de plataforma a esas tareas de control más de tipo Claro. militar, ¿no? Después, otra saliendo de la Patagonia, la Patagonia y otros lugares, bueno, sí. Por ejemplo, nosotros consideramos que es muy importante tener en cuenta, desde el punto de vista geopolítico, pero también demográfico y fundamentalmente económico, de integración económica, el eje cordillerano. El eje cordillerano, ¿no? Pensando en una posible salida al Pacífico. Hay todo un tema ahora de la minería, ¿no? De Argentina. Bueno, si los proyectos se logran transformar en proyectos de minería sustentable, podríamos desarrollar ahí un nodo, un grupo de ciudades nodo, que permitan vincular la producción y transportar la producción hacia puertos del Pacífico y lograr una verdadera integración
con nuestro hermano país Ujú. de Chile, una Lo verdadera. que pienso además impulsaría en el hermano país de Chile un esquema similar como para poder trabajar en conjunto. Exactamente. Esto puede ser en el norte y también en la Patagonia. Ujú, Después, otra zona determinante, estratégica, que es lo que llamamos nosotros la Cuenca de Plata, para fortalecer las ciudades de la hidrovía, ¿sí? Crear ujú. nuevas ciudades o fortalecer las ya existentes para controlar el flujo de exportaciones, ¿sí? Y asociar esto al desarrollo tecnológico, ¿sí? También. Luego lo veremos más en detalle. Y una cuarta, digamos, región geográfica, área de interés sería lo que llama la Pampa Azul, ¿no? Pampa Azul, no sé si los oyentes del canal estarán tan familiarizados, amigos de Encuentro de Patriotas, con la expresión Pampa Azul, que es una iniciativa del Estado argentino, una iniciativa El año geopolítica. 2014, por allá, ¿no? Exactamente, por ahí comenzó, ¿no? Para Ujú. investigar, preservar, aprovechar económicamente los recursos del mar argentino, ¿no? Y fijar esto en la Pampa Azul como un complemento a la Pampa Verde, ¿no? Claro. Pero además lo interesante es que la Pampa Azul, en relación al mar argentino, no solo agua, también es un territorio con una dimensión aproximadamente de 3,5 millones de kilómetros cuadrados, que es una superficie superior incluso a la superficie terrestre argentina. Y eso incluye la plataforma continental, el lecho marítimo y el subsuelo marino. Bueno, ahí sería importante también una ciudad nodo o un conjunto de ciudades nodo entre 50.000 y 100.000 habitantes, eh, una ciudad portuaria o unas ciudades portuarias logísticas en la Patagonia, eh, fundamentalmente en la Patagonia central, ¿no? Nosotros estamos pensando que Ujú. San Julián, por ahí, ¿no? Esta zona, para dar apoyo a algo que es evidente, a la Antártida Argentina, Claro. y fiscalizar lo que podría ser una zona económica exclusiva de Argentina. Entonces, es muy importante ejercer la soberanía sobre el mar, pero también tener una plataforma en la costa, ¿no? De ciudades que permitan afianzar esa soberanía marítima con logística, con desarrollo, ¿no? Eh, y esto cumple también una Claro, función. perdóname, pienso cuando hablas de San Julián y la posibilidad de que sean unidades logísticas, el desarrollo, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la ingeniería naval, con Exacto, el tema de astilleros, ¿cierto? exactamente, exactamente, sí, 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 sí. Lo que además implicaría también el desarrollo de vías terrestres, como por ejemplo, además de rutas y autopistas, al ferrocarril. Exacto, sí, sí, así es. Es una visión de desarrollo integral que incluye Claro. los sistemas de transporte, sistemas nodales. Eh, Frente a estas son áreas geográficas que después podríamos ver en detalle, con más precisión, algunos proyectos de ciudades nodos con funcionalidades, con especialización económica, muchas de ellas vinculadas con la tecnología, ¿no? Ujú, Eh, los casos de éxito internacional vienen de algún modo a apoyar también este tipo de propuestas, porque uno dice, bueno, pero no sean demasiado ambiciosos. ¿Qué experiencia hay de esto en otros países? Los argentinos tenemos la costumbre a veces de largarnos a las cosas una vez que las podemos convalidar con experiencias ajenas, ¿no? Bueno, no está mal ujú, como referencia, ¿no? Por ejemplo, el caso de Brasilia. Brasilia, que esto está muy ujú, estudiado, bueno, en los años 60, Brasil trasladó su capital a Brasilia, fundamentalmente para volcar el desarrollo interno hacia el eje del Amazonas y el Mato Grosso, y a su vez Brasilia, además de ser la capital administrativa, fue un motor de integración nacional, y a los brasileños le ha dado un gran resultado, más allá de algunas críticas que se han hecho al modelo de desarrollo urbanístico de Brasilia, ¿no? ujú. Que no es tan atractivo desde el punto de vista del desarrollo urbanístico, del uso del espacio público. Bueno, pero eso es otra cuestión que tiene que ver más específicamente con lo urbanístico, ¿no? Claro. Y también ahora, en la actualidad, hay otro ejemplo, que es la construcción en
en Egipto de la nueva capital administrativa para descongestionar el Cairo, que es la capital de Egipto. Ajá. También tiene una intención geopolítica, geoeconómica, que es mover el eje económico de Egipto hacia el canal de Suez, ¿sí? Hacia el canal de Suez. Ah, Es una zona también de interés geopolítico, no solamente geoeconómico, claro. para Egipto, ¿no? El eje se está corriendo en general de esa zona hacia eh, el canal de Suez, y Egipto ha tomado una decisión de construir una nueva ciudad, que obviamente sigue los fines urbanísticos y económicos para descomprimir el Cairo, que es una ciudad superpoblada, con graves problemas de Claro. vivienda, de transporte, pero tiene esos fines económicos. Y después hay otro eje, este es el más transitado, de la geopolítica, eh, de la soberanía, un eje de demografía y calidad de vida. Nosotros establecemos otro eje que es, como te decía recién, de demografía y calidad de vida, que tiene que ver justamente con una forma mucho más humana, adaptada a las condiciones humanas para habitar las ciudades. Y un dato revelador, en Argentina el 92% de los habitantes viven en ciudades. Argentina tiene un Ah, modelo mira. basado en el sistema urbano. Ujú. Pero muchas de esas ciudades, sobre todo sus periferias, están colapsadas. No solamente el área metropolitana de Buenos Aires, sino también el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Mendoza. Las capitales de provincia en general viven estos problemas de demografía, problemas demográficos. Entonces, como te decía, el objetivo en el plan es crear ciudades a escala urbana, núcleos urbanos diseñados desde cero, con tecnología de vanguardia, donde se combinen el trabajo, la salud, el ocio, donde todo esto esté más o menos cercano. En otro video que hicimos aquí, en el Encuentro de Patriotas, en ese momento yo cuestioné algunos modelos de ciudades que se Sobre quieren... todo de urbanismo norteamericano. Sí, y el más reciente es el de la ciudad de los 15 minutos. ¿Te acordás que hablábamos? Hay Claro, un claro, video, claro, y hace claro. unos meses atrás, ahí invitamos a la gente si lo quiere buscar. Y yo lo cuestionaba en términos abstractos, y cuando se convierte eso en un modelo que no toma en cuenta las circunstancias específicas de otros países, otras naciones, y de su sistema urbano. Bueno, en este caso, si uno toma las precauciones y lo considera en términos de un modelo más estratégico, como el que estamos hablando aquí, lo que se llama ciudades de cercanía, ¿no? Porque ciudades de 15 minutos es muy Mm, específico, es un modelo que se está desarrollando ahora en París, pero las ciudades de cercanía, recrear ciertas condiciones de vida barrial, ¿no? ujú. Fueron propias del área metropolitana de Buenos Aires, del conurbano sobre todo, ¿no? Y algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires durante mucho tiempo, varias décadas. Entonces, eso sería muy apropiado para este tipo de ciudades nodo que oscilan entre los 50.000 y 100.000 habitantes, ¿no? Son características estas de desarrollo barrial, al alcance de la mano. Uno puede ir al almacén, a la biblioteca, a la Claro. panadería, a un bar, a un radio más o menos cercano. Bueno, en este caso, teniendo en cuenta esta mirada más estratégica y estas circunstancias más específicas propias de unas ciudades no, de modelos de ciudades nodo, creo que sería interesante para el caso argentino, ¿no? Bueno, también tener en cuenta desde el punto de vista de la cuestión demográfica y la calidad de vida, hoy no podemos ser ajenos a la cuestión de la sustentabilidad. Las ciudades tienen que ser sustentables. Ujú. eh, y también otro modelo que nosotros criticamos en ese video, en su momento, que a veces se aplica en forma abstracta y demasiado tecnocrática, que es el de las ciudades inteligentes. Bueno, en Sí, este caso también, teniendo en cuenta que son ciudades que deberían estar en espacios que carecen quizás de una infraestructura similar a las áreas metropolitanas de las grandes ciudades argentinas, bueno, utilizar redes de, de energía inteligentes, ¿no? Sistemas de tratamiento de residuos de economía circular, ¿no? La economía circular que está tan en boga. Bueno, creemos que es una herramienta importante, siempre en el contexto de estas ciudades no, ¿no? Y claro. después, hay otra cosa a tener en cuenta en relación a cómo motivar para que la gente, los habitantes de Argentina que viven en las grandes áreas metropolitanas, sobre todo los jóvenes, ¿sí? Que tienen una vida por Mm, hacer, que le puede dar más sentido esto.
vayan a esos lugares, se trasladen, ¿no? Porque no se trata de meter a nadie en camiones y trenes y llevarlos a la fuerza, ¿no? Eso sería Claro, una operación de ingeniería social que si lo estudiamos en la historia vemos que son los grandes fracasos de este tipo de modelo de claro. fundación de nuevas ciudades. Entonces hay que tener en cuenta algo que también nosotros estamos trabajando en estos estudios, lo que se llama en la academia, en el mundo académico sajón, anglosajón, que es el efecto push and pull, ¿no? Que es, bueno, traducido al castellano, el empuje y la atracción, ¿no? Para no caer en visiones así autocráticas, totalitarias, de llevar a la gente, como te decía recién, ¿no? A la fuerza, ¿no? Y que se Ujú, está haciendo esto una operación de ingeniería social, ¿no? claro, Bueno, este es un modelo teórico, demográfico, geográfico, que trata de explicar por qué las personas se desplazan de un lugar al otro. ¿Sí? Entonces vamos a ver que, y eso se nota mucho también en el área metropolitana de Gran Buenos Aires, hay factores de empuje, factores que hacen que la gente quiera salir de esos lugares densamente poblados, con dificultades de infraestructura, problemas de transporte, a veces no lo pueden lograr porque no tienen las condiciones, ni saben a dónde claro, ir, los recursos. los recursos y el lugar a dónde ir. Porque es muy Claro, fácil decirle a un joven, "Bueno, ¿por qué te vas a vivir a Patagonia? Bueno, ¿y cómo hago para irme de Florencio claro, Varela, o de Lanús, o de San Martín, o de Carapachay a la claro. Patagonia? Entonces, pero hay situaciones de empuje, factores de empuje, que son objetivos que están presentes, bueno, la saturación, el caos, problemas de inseguridad en las grandes ciudades, el costo de vida, siempre es más caro vivir en un área metropolitana que en las afueras, la Ujú, competencia laboral. Es más difícil conseguir trabajo en las grandes áreas metropolitanas, aunque parezca mentira eso, ¿no? ujú, Que en este tipo de emprendimientos, ¿m? Que eh, ofrecen una cantidad de nuevos trabajos, quizás más acordes a las demandas de los sectores juveniles, ¿no? La decadencia en la infraestructura, las áreas metropolitanas sufren, particularmente en Argentina y en algunas áreas metropolitanas, este problema de la decadencia de la infraestructura, ¿no? Física de las ciudades. Y después, por otro lado, la atracción. Vos tenés que tener en cuenta los factores que expulsan de las grandes áreas metropolitanas, las grandes ciudades, y aquellos que pueden atraer hacia estos nuevos lugares, ¿no? Eh, lo habitual es incentivos económicos, ¿sí? Por ejemplo, zonas económicas especiales, con beneficios fiscales para pequeñas empresas, empresas nacionales, ujú, obviamente una mejor calidad de vida, una mejor calidad de vida. Estas ciudades nodo, como decíamos recién, son en general ciudades que ofrecen una mejor calidad de vida, si están bien planificadas, ¿sí? Desde el comienzo. Una dosis de tecnología y modernidad que siempre resulta atractiva, ¿no? Como un factor de atracción, valga la redundancia, y cierto sentido de propósito, ¿no? De lo que decíamos recién, ¿no? ¿Qué le podemos proponer a los jóvenes? Bueno, un lugar donde tenga sentido su vida, ¿no? Donde tenga una vida más claro, integrada al medio natural, ¿no? Con una ciudad que tenga mayor capacidad de vida de relación, ¿no? Todo eso. Bueno, y en cuanto a lo económico, a las cuestiones económicas, yo te hablaba recién de zonas económicas especiales, ¿no? Que es un tema sí. muy picante que en general genera ciertos pruritos ideológicos, ¿no? Pero para quienes piensan de esa forma, bueno es decirles que, bueno, las zonas económicas especiales hay en distintos lugares del mundo, en distintos países, con distintos regímenes económicos. Incluso. Mm, Las zonas económicas especiales las han implementado los chinos, ¿no? La República Popular China, ¿no? Este, así que también hay un poco, la impronta de este trabajo es tratar de pensar esto en términos geopolíticos, económicos, políticos, ¿sí? Obviamente ujú, no hay que ser ingenuo, pero desideologizarlo, porque a veces la ideología nos genera situaciones donde queremos encajar la ideología en la realidad y no la realidad claro, y nada que ver. mía, ¿no? Es un problema grave eso, ¿no? Claro. Y bueno, eso en cuanto... Perdóname, Gabriel, yo estaba pensando, vos hiciste mención de la ciudad de La Plata como una de las grandes urbes
planificadas y pensadas como para el hábitat, pero hay otras que son mucho más chiquitas y que además tienen un sentido de soberanía, y me vino a la idea el Chaltén, Claro, sí, ¿no? sí. Una urbanización Ujú, sencilla, sí, eh, sí, que marca soberanía, pero que además, así como muy bien vos decís, de una zona económica determinada, exclusiva, ha generado un polo turístico de la industria turística increíble. sí, sí. Y estamos hablando de una población menor a 50.000 habitantes. Mucho menor a 50.000 habitantes, Sí, 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 y en sí, una zona bastante de clima bastante hostil, pero evidentemente ahí ha dado resultado, y si a más de uno le decís, ¿querés irte a vivir al Chalteno? Y te dice, sí, vamos. exacto, sí, sí. Y otra cuestión importante es que las escalas de las ciudades nodos te permiten lograr resultados en un tiempo más breve, ¿no? Claro. Más corto tiempo, en un plazo más breve, porque acá también hay que tener en cuenta que por nuestra cultura política, hay como cierta demanda, cierta premura a lograr resultados. Ujú, Es muy difícil por ese motivo establecer políticas de Estado, ¿no? Sostenerlas en ujú, el tiempo, pero en términos de desarrollo urbano, 15, 20, 30 años es poco tiempo. Entonces, acá hay un caso muy interesante que lo pongo como ejemplo. Recién habíamos, bueno, veamos las experiencias positivas o negativas, ¿no? Para aprender de ellas de otros claro, países. claro. En el caso de Shenzhen, ¿no? La ciudad china, que es hoy un polo tecnológico, ¿no? La gran, ya casi es una mega región Shenzhen en China, hace 40 años atrás era un pueblo de pescadores, de 30.000 habitantes. Después podemos buscar alguna imagen para ilustrar aquí esta entrevista de Shenzhen hace 40, 50 años. Pueblo de pescadores, Claro. eh, en una zona bastante subdesarrollada de la China continental. Bueno, hoy, gracias fundamentalmente al estatus de zona económica especial, de la que hablábamos recién, cuando Ujú, hay que pensar en términos ideológicos, ¿no? O suprimir ciertas barreras ideológicas, Shenzhen es hoy uno de los polos de desarrollo urbano tecnológicos de la República Popular China, ¿sí? Y otro caso también menos conocido es Astana, en Kazajistán, ¿no? ajá, Que es una ciudad construida desde cero, ¿no? Que tiene también características de ciudad tecnológica, de centro financiero de Asia Central, pero que también en términos de 10, 15, 20 años se transformó por completo esa ciudad, ¿no? Y que es importante también los plazos, los términos, ¿no? Uno puede encontrar 10 años, 15 años, son el término para ponerlos en términos políticos, 2 años dos periodos de gobierno, ¿sí? Son poco más, ¿no? Son 4 y 4, 8, no, no sé, sí, más o menos. Pero justo ahí entraste en un tema. Esto, obviamente, este es un plan que vamos a seguir charlándolo, lo mm, vamos a seguir conversando, porque realmente, además, puede ser un factor de desarrollo y generador de trabajo increíble. Pero la pregunta clave, ¿esto es factible llevarlo adelante hoy? sí, si nos fijamos, o si hay una voluntad política, o si hay una iniciativa ciudadana, popular, y si esto se va concientizando, ¿no? Creo que estamos en el momento apropiado para eso, porque hay como cierta saturación también de los habitantes de las áreas grandes metropolitanas de Argentina. Si se establece Ujú, una acción, ¿no? Que quizás el primer paso sea legislativo, jurídico, ¿no? Por ejemplo, una ley nacional de ordenamiento territorial, licitación de infraestructura básica, ¿no? Para una ley de infraestructura básica, de licitación, un proceso de licitación de infraestructura básica, ¿sí? Para proveer fundamentalmente desde el Estado Nacional, ¿sí? O en consorcio con los estados provinciales, incluso municipales también, ¿sí? Porque acá hay ujú, que también los municipios, un rol muy importante en cuanto a la perspectiva del desarrollo local, energía, agua, conectividad. ¿Sí? Y también creo que es una ocasión propicia para poner en un contexto diferente la necesaria reforma del federalismo fiscal en Argentina. El federalismo fiscal ha quedado reducido a una cuestión de transferencias del Estado Nacional de ATNs a los estados provinciales sí, que
le hacen favores políticos, ¿no? Este gobierno, los anteriores, es un problema ya de hace 30 años, cuando Argentina se quedó ya sin, no renovó su ley de coparticipación. Pero la coparticipación federal, en un Estado federal como es el Estado argentino, que debería hacerlo, es algo más que es una cuestión fiscal, ¿no? Entonces, deberíamos pensar esto en términos de asociar el federalismo fiscal con estos modelos de desarrollo de ciudades o estos planes de fundación o de fundación de nuevas ciudades, ¿no? El problema, yendo un poco a tu pregunta, o la cuestión de este problema, o quizás no ver esto como un problema, sino como una oportunidad, pasa por que Argentina no carece de recursos para hacerlo. No carece de espacio físico para hacerlo, no carece de recursos. Creo que en realidad lo que falta es audacia política, voluntad política y ciertos consensos políticos, más allá de las cuestiones de corto plazo electorales y de las disputas políticas por el poder electoral. Justamente eso, la audacia para formular y ocupar ese espacio con este tipo de propuestas, ¿no? Quizás podríamos dejarla por otra ocasión, quizás hay una segunda parte de esto, de esta entrevista, es pasar a, vinculado con esta última pregunta, los costos, ¿sí? Los costos técnicos necesarios para este tipo de inversión. No te sé que digo inversión, no hablo de gasto, ¿no? Son inversiones. No, está clarísimo que es una inversión porque es lo que va a contribuir al desarrollo de la nación. Esto es así, no hay con qué darle. Gabriel. Hay unas estadísticas, después la dejaremos para una segunda parte seguramente, que son muy reveladoras de que con los recursos que se gastan, ahí sí se gastan, no se invierten, en determinadas actividades del Estado Nacional, de los estados provinciales, de los estados municipales, se podrían lograr en el mediano plazo un efecto en relación a un plan de refundación o de nuevas ciudades muy profundo y con un ahorro sustancial de recursos que se destinan hoy, que se dilapidan en cuestiones económicas banales o en cuestiones fiscales que tienen que ver más con la timba, ¿no? Financiera, como se suele decir, Claro. con el desarrollo nacional. Gabriel Fernández Gasalla, economista, muchísimas gracias por tus palabras con Encuentro de Patriotas Web TV y quedamos ya en otro encuentro como para otra jornada, como para seguir profundizando este tema que evidentemente puede ser una de las puntas de desarrollo. Bueno, muy bien. Queda ese compromiso entonces. Gracias. Hasta la próxima. Un abrazo grande, Gabriel. Hasta luego.